Saludos a todos. Vamos a practicar con un histograma de frecuencias en el programa Microsoft Excel. El ejercicio lo tomé de un libro de técnicas estadísticas que lo estoy compartiendo en la carpeta estadística. Se llama Técnicas Estadísticas Multivariantes. Entonces este ejercicio está en la página 23, ¿no? Entonces veamos la portada del libro. Portada del libro, vamos, esta es, aquí está, ¿no? Entonces, en este texto, aplicaciones con SPSS, pero vamos a utilizar estos ejercicios, vamos a trabajarlo con Excel, este dato. Bueno, volvamos a la página 23 para trabajar en el texto. Bueno, entonces, en el texto se pide elaborar un histograma de frecuencias de este conjunto de datos. Entonces, lo que hacemos es copiar el conjunto de datos, ¿ya? Control C, y vamos a la carpeta donde queremos pegar. Entonces, bueno, vamos a pegarlo aquí, vamos a pegarlo nuevo en un documento de texto y lo vamos a llamar consumo de combustible, que es el dato del ejercicio. Consumo de combustible. Y aquí lo vamos a pegar, control V. Muy bien. Entonces, para trabajarlo en Excel vamos a abrir la aplicación, vamos a abrir Microsoft Excel. Y desde ahí lo vamos a llamar. Bueno, vamos a abrir el documento nuevo. Entonces, como es un documento de texto, nosotros tenemos que hacer una importación de datos, ¿no? Datos desde texto. Datos desde texto, entonces ahí tenemos que buscar la carpeta donde la teníamos. Dentro de la carpeta estadística, aquí está. Consumo de combustible con M, escribí con N. Bueno, entonces este es un asistente para importar texto. Entonces el primer paso me indica que si están delimitados o son de ancho fijo, en este caso están delimitados por un espacio, ¿no? Entonces si tendrían encabezados, tendría que seleccionar esta opción de tienen encabezados. Entonces tomaría la primera fila como encabezado, pero en este caso no es. Pasamos al siguiente paso. Aquí me dice que separa los datos. La tabulación, no están separados por tabulación, están separados por espacio. Entonces aquí ya mostró la separación en las columnas, ¿no? Entonces considerar dos espacios como iguales. Si hubiera texto, hágalo comilla. Siguiente. Y en este caso, aquí hay la opción de indicar la columna a qué se refiere. Se le deja con general, automáticamente le va a coger, ¿no? Si quisiera seleccionar alguna columna como texto, tendría que escoger este. Y aquí tenemos un inconveniente porque el decimal aquí está en coma, ¿no? Y nosotros usualmente utilizamos con punto. Entonces por eso tenemos que venir aquí a la opción avanzada y especificar que el separador decimal con el que viene el conjunto es coma. Y separador de miles, no hay miles ahí, pues vamos a dar un espacio en blanco, que si fuera un separador de miles, ¿no? Aceptar. Entonces eso es todo. Entonces finalizar. ¿Dónde quiere ubicar? En este caso se va a ubicar en la primera celda, la celda A1, y ponemos aceptar. Entonces este es el conjunto de datos, ¿no? Tengo cuántos datos tenemos aquí. Entonces yo selecciono y en la parte inferior veo que son 154 datos, ¿no? O con fórmula puedo hacer el conteo, ¿no? Conteo, y aquí pongo más contar, fórmula contar, ¿no? Donde va a contar cuántas celdas están llenas de este conjunto de datos que está aquí. Entonces son 154 elementos que tiene. Entonces cuando nosotros vamos a hacer un histograma necesitamos dividir en un conjunto de clases. Entonces para dividir en un conjunto de clases nosotros necesitamos saber el mínimo elemento, el mínimo valor y el máximo valor. Entonces vamos a conocer primero cuál es el mínimo. Para conocer cuál es el mínimo utilizamos la fórmula mínimo, ¿no? Mínimo. Entonces este devuelve el número mínimo de un conjunto de elementos.
Entonces, de eso, el número mínimo es 15,5. Vamos a ver el máximo. Más máximo, damos la fórmula. El número máximo que está en este conjunto de elementos es 46. Aquí podríamos calcular el rango, ¿no? Y el rango viene a ser la resta entre el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces tiene un rango de 31. ¿En cuántas clases debería dividir? Hay algunas fórmulas. Una fórmula es la fórmula de la raíz cuadrada, ¿no? Vamos a insertar una fórmula aquí para escribir la fórmula de la raíz cuadrada. Insertar, menú insertar, fórmula, ecuación, perdón, y vamos a escribir la fórmula de la raíz. Ponerle 2 puntos, espacio, y vamos a poner que K, o sea el número de clases, sería igual a la raíz cuadrada del número de elementos. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Entonces esto lo voy a poner por aquí. Ya. Para saber cuántos, y aquí voy a calcular la raíz de n. Entonces, según esta regla, tendría 13 intervalos, ¿no? Entonces, con 13 intervalos tendría que dividir el rango para 13 y ahí tendría el ancho del intervalo, ¿no es cierto? Entonces, si yo dividiera 31,11 para 13, cada ancho sería 2,39, pero en la práctica, si yo tengo números enteros entre los, se me hace más sencillo comparar clases de 3 a 4 en vez de comparar de 2,39 a 3,65. Entonces, en la práctica se utilizan números cerrados para el ancho del intervalo, ¿no? Otra fórmula para calcular el número de clases es la regla de Sturges, ¿no? Entonces vamos a insertar la fórmula de la regla de Sturges también para que quede aquí. Sturges, 2 puntos. Esta se calcula como 1 más el logaritmo en base 2 de n. Saludos. Ahora vamos a realizar realizar la práctica el logaritmo, histograma crear de un histograma y logaritmo utilizando la aplicación logaritmo en base 2 de Entonces, n. tenemos El archivo que vamos a utilizar archivo es plano que tiene consta de 154 lecturas del valores consumo de numéricos combustible en que representan el consumo y haremos de gasolina, y de vamos a frecuencias, calcular un recorrido de 1000 kilómetros. El conjunto de datos fue tomado de la página 23. ¿Cuál sería la base de sacada? el número de clases Utilizando el libro de técnicas de análisis multivariante de la página para realizar 23, la importación de los datos, y vamos a utilizar y a continuación el gráfico y diagrama. Entonces vamos a abrir el área de trabajo de Minitab es parecido al área de trabajo tengo que de especificar aquí la Aquí base. tenemos columnas, primero cada columna representa una variable, y en las filas es 154, cada fila representa un coma, caso o un la individuo. base es Entonces vamos a hacer la terminar la fórmula, importación. Bueno, y en este caso abrir, serían 9 clases. vamos a buscar la carpeta donde está el archivo. Bueno, de texto. 9 clases. Bueno, entonces se ha abierto ¿cuántas, el programa? ¿cuál sería el ancho del intervalo? Cogemos la Entonces, carpeta el intervalo sería plano, hay que n, especificar el archivo plano, el rango, perdón, que es 31,1 algunos criterios dividido para qué carácter separa cada uno de los valores, como es 3,46. Entonces, todos los archivos redondeando, vamos a coger nosotros el consumo del intervalo en tipo 3, texto, una fila. Entonces, delimitador de campo, vamos al archivo tendría plano, que tabulación, coger el número mínimo, el el 15,5, pero redondeamos desde el 15. El separador decimal de las clases, si yo debería no lo coger, corregimos, lo va a tomar como texto, ¿no? Porque está delimitado, sí, el primer número debería ser los nombres de 15, las variables cambio están en la parte superior, el siguiente número ya debería ser 15 más 3, separador 18. decimal es la coma. Ahora sí ya es número. El número de línea comienza en el texto. Entonces, línea 1, sí, creo que cada línea podría representa ser 3 un casos. No,
no en realidad. Ya, entonces, número Minitab de ha variables considerado que 18, cada y así columna una sola debería variable seguir una- hasta los valores de una variable. Entonces, eso es un error, debería número máximo que es cuántos a la hora de hacer el 46, el histograma, número que está gráfico, histograma, sobre 46, ¿no? Simple aceptar. Bueno, ¿Qué ahí delimitador podría de ser. Esas son qué las columna clases. quiere La graficar? O separación sea, es cada el columna es una para variable. graficar nosotros el texto, no hay. tenemos que El histograma nos vamos a valer entonces aquí de está. un O sea, cada complemento valor de Excel corresponde a una primera sola variable. que se Y aquí encuentra, vamos a ponerle el nombre y todo. no se Entonces, muestra aquí inicialmente dato me dice el y complemento, porcentaje de ¿no? valores Sino que hay que determina el número automático. cargarlo, El digamos, hay que 95%, habilitar. si el 95% Lo para habilitamos, texto, esta la en calificaría como opciones, y uno por uno tenemos campo formato de complementos, más o sea, ventaja, campo voy a ir complementos, copiando los todo, complementos de formato Excel, archivo presionamos correctamente, ir, guardar, y aquí están, hay que habilitar este tax. Bueno, Herramientas aquí para el está, análisis. a continuación, ¿no? Ya. Ahora se abrió Y tenemos el el Resolver resultados, también, ¿no? tenemos Sobre herramientas lo que para viene, esos análisis, asteriscos que van Visual Basic apareciendo ahí, Application. Minitab los está Entonces considerando vamos a como coger para resultados, este perdidos. ejercicio Es solamente como como que herramientas el para el volumen. análisis. El espacio Entonces, una donde vez se que lo vamos a nosotros mostrar, seleccionamos eso, los resultados, se porque aquí habilita vamos a aquí eliminar, en pero no, menú datos, entonces minimicemos esto porque se van a un nuevo presentar los resultados. campo que se llama Entonces aquí análisis tenemos de una datos. sola variable que es de tipo métrica, Presionando análisis de datos, aquí nosotros tenemos varias correctamente opciones identificado como estadísticas, ¿no? Para Entonces, para analizar graficar, datos. vamos al Entonces, la menú que ahora gráficos, nos ocupa generador de gráficos. es el histograma, que es lo que vamos a graficar un ¿no? histograma en Entonces, este momento. está. Entonces, aquí, ¿cuál es el aquí rango de entrada? ¿Cómo están todas las El rango de variables entrada que hay en la este base? conjunto En de este caso datos. nomás hay una Aquí, sola, ¿cierto? porque está ahí. Como estaba el cursor, No tiene categorías este campo, esa pues yo variable. solo tuve que Aquí escoger. escogemos Entonces, el ese gráfico rango de que entrada, nosotros vamos el rango de clases. utilizar es un histograma X. Si histograma no escojo un simple. rango de clases, Entonces, Excel vamos acá. lo hace por su cuenta. Arrastramos. Pero como ya seleccioné un rango de Y, clases, pues, vengo y lo doy aquí configuraciones hasta las acá. Igual hacemos todo acá, eso se ¿sí? puede modificar, se puede Entonces, manipular hasta ¿qué ver variable es la que vamos a graficar? qué Esta la distribución ponemos aquí en sale el más, Control V. sale mejor. Y aquí se van a Entonces, poner las este frecuencias. campo de rótulos, este cuadro de selección de cambiar el nombre a la rótulos se variable habilita 1, podría haberle si cambiado. nosotros Entonces, tendríamos las configuraciones rótulos las hacemos aquí. en Por ejemplo, un para conjunto de las datos, barras. pero no tenemos, es un solo conjunto de datos, entonces no Un tiene histograma, rótulo. Igual en la sí, clase un tampoco le histograma. escogí el rótulo. Y vamos a ver los parámetros del El rango de histograma. salida, vamos a pedir que Anclaje de la primera aquí, agrupación. cuando nosotros escogemos este radio botón, ¿no? este radio botón, Control V. él Podemos modificar esto. 154 para Excel que recomienda valor ingresar aquí esto, una división división de de la 17 están aquí, debería y haber las agrupaciones que son valores puesto que sean sean, porque si no, nosotros es vamos y el marcamos el intervalo, lugar vamos donde a queremos que intervalar. empiece a mostrarse, se En va a los escribir en tutoriales ese anteriores cambio. tenemos una sola Entonces columna. hay que tener en cuenta Un que intervalo de 3. Entonces, esta columna que está aquí, apretando aquí podemos también, graficar yo el histograma. puedo escoger el lugar donde yo gráfica quiera sea que 17. se La opción de ponga el graficar gráfico histogramas mismo para valores en ese lugar. continuos. Patrón, pues Entonces, en este caso es un si yo no histograma. selecciono Cuando se quisiera gráfico, mostrar la simplemente curva vamos a normal, mostrar solo histograma, en las clases escoger el eje cuántos X, no le vamos a elementos poner- hay. poner la curva normal, simplemente va a ser así, automático. En la clase Donde 15 hay la 0, variable que vamos a graficar es de la 15 a 18 columna hay del 10, eje, va a poner las frecuencias. de 21 Y aquí estaría el título. de 18 a 21, hay 23, etiquetas de edad. no hay gráfico, ¿no? Porque Y mayor de 48 de 1. no hay nada tampoco. Cambiemos. Entonces vamos a seleccionar un gráfico para que se muestre también el histograma. Ahí está el Aquí gráfico. podríamos esto mejorarlo un poco, De ¿no? frecuencias. Como de Nosotros podríamos hasta escoger 15 no hay el gasto de datos, clase, podríamos pero, escoger bueno, que se ve empiece desde se aprecia 17. correctamente, aunque ¿ya? aquí podríamos hacer 17, un numerito está muy pequeño, y este podríamos 50 editar el gráfico y se puede cambiar los colores, editar etiquetas de grande, datos, nomás hay datos hasta 46,6, entonces solo necesitamos hasta entonces aquí se 47. está creando ya Acá el ancho de la clase. no es necesario eliminarlo, ¿no? Pero lo podemos eliminar para que no quede ese rezago. Entonces vamos de nuevo, menú datos, análisis de datos, editar escala X, histograma, aquí, aceptar, escala X, bueno, aquí ya tiene el mínimo tiene valor, precargado muy la opción parecido anterior, al- ¿no? Este es el conjunto de datos, pues anteriores, correcto. las marcas, En estos 17 el números, conjunto de 17 clases, más 3, veamos el conjunto de clases, mostrar vamos a el seleccionar ancho de la clase que fue lo que porque especificamos. Entonces, estas son las hay uno posiciones, menos, entonces, este fue la de las clases, presentación 15, de 17 la elaboración de un programa, programa, o sea, cada 2.5. ya el rango de salida esto que podríamos seleccionamos de seguir, R1, y ahora vamos a poner además que añada podríamos crear poner gráfico. puntos de corte,
para que empiece acá para que se pueda ver en la 17 presentación. espacio Aceptar. 20, Aquí ahí significa está que va a el empezar el histograma, 17, se va a ir hacia adelante Entonces, este o hacia histograma atrás también, pero se tiene que respetando una clase de manipular un H3. poquito para darle una mejor presentación. Entonces aquí se hubiera podido Vamos poner a suprimir el ese atributo cuadro que está aquí. o cambiar el tipo de Vamos fuente, a hacer un poco más, alinear el ancho número, para que muestre. Y aquí tenemos aquí se extendieron los bits, el nombre o sea, lo se extendieron las podría cajas, modificar, ¿no? Entonces, Para incluir todos los datos, consumo, o sea, tanto vamos, hacia la izquierda como hacia la derecha. Aceptar. Consumo. Entonces esto cambió ya, ¿no? Entonces de 14 a 17 hay 4 datos. De 17 a 20 Entonces, bueno, ahí hay se puede 19 manipular datos. la orientación de estas letras, ¿no? El mayor, Entonces, esta es la presentación de campo está de elaboración más, de un ¿no? Entonces vamos a histograma eliminar en Minitab. Muchas gracias. esta fila que está aquí. Vamos a eliminarla. Eliminar, desplazar las celdas hacia arriba, aceptar. Porque no había datos ahí, ¿no? Entonces, los datos ahí hasta 47. Entonces eliminamos esa nueva columna que puso automáticamente el programa, ¿no? Y aquí tendríamos nosotros la distribución de el consumo de combustible en rangos adecuados. Bueno, esto ha sido toda la presentación. Continuaremos con el mismo ejercicio, pero ya lo vamos a hacer en aplicaciones como Minitab, como SPSS, y también lo vamos a hacer en R. Gracias.